¿no? Porque deben estar Claro, jodidos. claro, claro, claro. Creo que sí. Ok, empezamos. Bien, buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenidos a todos los que, a todos y todas los que nos siguen por el Facebook en La Ramona Cultural. Bien, estamos con el programa número 16 de los 400 segundos, ¿no? Soy Luis Brun y bueno, estamos transmitiendo en vivo por, como les decía, por La Ramona Cultural en Facebook. En el anterior programa, con Sergio Zapata como invitado, ¿no? Hablamos del cine latinoamericano y europeo, que trataba las elecciones, ¿no? Este tema del cine y las elecciones de diferentes estilos y enfoques. Hoy tenemos la segunda parte de cine y elecciones, esta vez más abocados al cine norteamericano, que tiene muchísimas películas con esta temática, ¿no? Y bueno, les invitamos a lo largo del programa también a sugerirnos en comentarios películas con esta temática, ¿no? Que les haya parecido interesantes mientras nosotros hablamos de las películas que hemos seleccionado. Bueno, los dejo como siempre con Andrés Laguna y Santiago Espinosa. Bienvenidos a todos. Gracias, Luchito. Gracias por esa bienvenida y ahora vamos a tocar un tema que cinematográficamente puede ser muy grato, pero que en nuestra cotidianidad recuerda cuán cercana a la parodia es nuestra realidad, ¿no? Y como tú decías en el anterior programa, Santi, nosotros como bolivianos estamos en un proceso electoral, pero evidentemente en el contexto global las elecciones estadounidenses hacen que de eso nomás se hable. Y ahora justamente nos vamos a dedicar un poco a cómo la televisión y el cine de los Estados Unidos han tratado en los últimos años, sobre todo porque vamos a tocar creo que pelis más contemporáneas, este fenómeno, ¿no? Bueno, ¿cómo está sufriendo el periodo electoral, señor Mm. Espinosa? Sí, no, de hecho yo estoy viniendo así con más resignación que entusiasmo. Yo estoy ya cansado, sinceramente, de la selección. Como todos, en alguna medida, salvo los que tienen algún interés concreto, imagino, ¿no? O sea, estamos desde la anterior semana con lo de los debates, todos los días hay problemas, peleas, acusaciones de enfermedades. Sí, o sea, sí. Bueno, en todo caso, la ficción siempre es un lugar más interesante al que refugiarse de vez en cuando. Sí, de hecho, las elecciones yanquis también están en un momento bien caliente, ¿no? O sea, es una semana en la que el Trump se ha enfermado, el coronavirus, algo que para muchos ha sido una suerte de justicia poética. Y además hay un debate entre vicepresidentes o candidatos vicepresidenciales, ¿no? Y bueno, o sea, es de lo único que se habla, en realidad, las elecciones, ¿no? En Bolivia y en gran parte del mundo, ¿no? El coronavirus se ha retomado cierta presencia de la gente porque lo ha enfermado uno de los candidatos, ¿no? Después está casi desaparecida. Pero bueno, yo creo que no nos queda otra, ¿no? La siguiente semana ya, si es que todavía existe este país, bueno, ya veremos qué hacemos con la selección. Bueno, vamos a transmitir aunque sea desde la clandestinidad, compañero. Sí. Bueno, y esperemos que, bueno, la anterior semana habíamos tenido algunos problemas, alguna gente había tenido problemas de transmisión, espero que ahora los dioses o los conspiradores políticos no interrumpan lo que tenemos que decir, ¿no? Bien, la primera película de la que queríamos hablar es una película que creo que nos gusta mucho a ambos, es una suerte de parodia dirigida por Barry Levinson, que es Wag the Dog, ¿no? Una película de 1997, que la traducción literal sea Menea al perro, ¿no? En lugar de Menea a la cola, Menea al perro, que es un guiño a una parte de la película, y que tiene un mega casting, ¿no? Tal vez uno de los elencos más extraordinarios de fines de los años 90, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esta peli, Santi?
Sí, sí, no, me gustaba mucho, porque es una película a la que empecé a seguir con cierta obsesión a las premiaciones de los Oscar, y me acuerdo de ese año que esta estaba nominada, sobre todo los actores, me parece. Entonces, no sé, creo que son Dustin Hoffman, ¿no? Porque, tío, o sea, está protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, son los principales. Tiene un secundario extraordinario, que es el Woody Harrelson, y bueno, está ahí la Anne Hedges, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, claro. Y Ayuka el de... Willie Nelson. ¿Y quién más? O tiene más, ahorita se me está olvidando alguno que se me está yendo. Pero Bueno, eso pero sí me acuerdo. la presencia de Willie Nelson es maravillosa, ¿no? Porque hace de Sí, sí mismo cantando una canción que va a ser fundamental para el desarrollo de la sí. trama. Básicamente esta película parece que hubiese sido imaginada como una suerte de parodia a lo que sucedió con el escándalo de Lewinsky y Clinton, ¿no? Uh-huh. O Clinton, se sabe, se metió más de lo que debía en la guerra de los Balcanes para, para esconder todo el show que estaba viviendo, esa suerte de telenovela espantosa que vivió con Mónica Lewinsky y con Hillary Clinton y su proceso de impeachment y qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, como sabemos que cuando no saben qué hacer los gringos, invaden un país. Un poco va de lo mismo la peli, ¿no? Es básicamente para cubrir este escándalo sexual del presidente de los Estados Unidos, armar una campaña trucha y una guerra trucha, ¿no es cierto? Y la guerra es concretamente contra Albania. De hecho, uno de las celebrities que sale como albanesa ahí es Jim Belushi, ¿no? El hermano sin gracia de Joe Belushi, ¿no? De John Belushi, de uno de los célebres Blues Brothers, ¿no? Pero la película es muy graciosa porque no, imagina cómo nos manipulan a través de los medios. Justamente esta tarde estaba dando clases sobre teoría de la comunicación masiva y realmente los gringos son bien conspiranoides con toda esta relación de la manipulación de la tele, ¿no? Pero es súper interesante ver cómo Dustin Hoffman, que es un productor, y Robert De Niro, que es un asesor político, inventan esta guerra imposible y incluso a su gran héroe, que está interpretado por Woody Harrelson, que en realidad es un maníaco sexual, ¿no? Mm. No, es un papel impresionante. Tiene escenas, claro, de lo más excesivas, grotescas, ¿no? La del accidente de avión, me acuerdo, que se oyen todos y que lleva que se descubre. Además, claro, le inventa un nombre al soldado este que es un héroe, que como es un maníaco sexual, que es el soldado Zapato, ¿no? Si no, ¿no? Que es así Exacto. de la campaña. No, a mí me gustaba mucho porque, claro, aquí estaba a este manejo de las relaciones públicas de la política como una especie de mala bastada del cine, ¿no? Porque el papel de Dustin Hoffman es el de un productor, ¿no? El de un productor que se más que imaginar, o sea, hace posible una guerra que no existe, ¿no? Que es una cosa de lo más extraño. O sea, el tema de las guerras, como dices, o sea, como mecanismo de distracción, digamos, en los Estados Unidos, para distraer los temas de política interna con temas de política externa, es algo, un mecanismo de lo más antiguo, ¿no? Desde Vietnam, la misma Segunda Guerra Mundial, mil cosas más seguramente. Pero aquí, claro, a lo que juega es saber cómo el cine también de alguna manera ha sido o puede ser uno de los aliados fundamentales de la, la industria política, poder la política, a ver si funciona, para generar esos climas, digamos, de cierta distracción masiva que necesita la clase política para poder sobrevivir en el poder, ¿no? Y eso, claro, se ríe, como dices. Y hay una cosa que el director, que ha desaparecido en gran medida, que es Barry Levinson, es un cineasta que le gustaba hacer ese tipo de parodias y que además que tiene una química especial con el Dustin Hoffman, ¿no? El actor que dirigió en Rayman y otras varias películas más. A mí me encanta, desde la música original que componen para la campaña del Soldado Zapato, ¿no? Good old shoe, good old shoe. Sí, ese era el estribillo de la canción. Era buenísimo, ¿no? Esa canción de folk y qué sé yo. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista a Dustin Hoffman en la que él confesaba que en el rodaje de la película los invitó Clinton a una cena, ¿no? Y fue tremendamente incómodo cuando Clinton preguntó, ¿y de qué va la película? ¿No? Porque básicamente le tenían que decir, va de ti, pero o va más en torno a ti, pero no lo hicieron, ¿no?
Una gran película. Yo recuerdo haberla visto en un cine Sí. hace muchísimos años y no podía creer lo que estaba viendo en esa época, ¿no? Buenísimo. ¿Con cuál seguimos, Santi? Yo creo que por el tema y por los candidatos, por los personajes reales que inspiran, podríamos ir con Primary Colors, ¿no? Que también está inspirada en el Clinton, ¿no? En el Clinton y bueno, los Clinton, en realidad, ¿no? El Bill y la Hillary, ¿no? Que, bueno, más o menos intenta recrear una suerte de primarias, ¿no? De, en los que justamente está involucrado Bill Clinton, que está personificado por John Travolta. Bueno, Hablando de y perversos sexuales. sí, yo creo que no fue casualidad. De hecho, son los mejores papeles serios, digamos, de John Travolta, los que me acuerdo, digo, serios, serios, no, ni siquiera Pulp Fiction, ¿no? O sea, es un papel serio, aunque es igual medio payaso, como lo era Bill Clinton también en su vida pública, ¿no? Y Emma Thompson, que hace también de un papel se parece, por cierto, a la Hillary Clinton. Es una película que a mí me gustaba, un poco más densa, un poco más metida en la política gringa, pero a mí me sorprende y me gusta, es una película de Mike Nichols, ¿no? Director del Graduado. Y como en el otro caso, me gusta y me atrae, digamos, de ese tipo de cine, la capacidad que tienen los gringos de hablar más o menos de las cosas recientes, presentes, y reírse y ridiculizarla. Es algo que sí es como admirable de ellos, ¿no? Son capaces de mirar sobre todo su política, ¿no? A su clase política, reírse de ella, jugar con ella, ridiculizarla incluso, o sea, el extremo de Michael Moore, digamos, es una mejor prueba de eso. Y salir bastante, y eso sí, a veces hasta con éxito de esas experiencias. No es algo que no se puede dar en cualquier parte, ¿no? O sea, ese nivel de libertad, digamos, no sé, creativa o de expresión es algo que no hay en todas las industrias del mundo, ¿no? En Hollywood realmente y en Estados Unidos, ¿no? Es más importante el dinero que la propia conveniencia política, ¿no? No, sí, bueno, a mí siempre me llamaba la atención ver a Travolta intentando hacer, bueno, intentando no bailar o superando su imagen de cienciólogo ridículo, digamos, pero evidentemente, digamos, en esta película hay incluso una transformación física importante, ¿no? Sí. O sea, intenta aproximarse muchísimo a Clinton, lo hace y en un momento más delicado, ¿no? Porque Clinton era un presidente tremendamente carismático, como tú lo decías, pero al mismo tiempo muy manchado y parece que nunca va a dejar de mancharse porque después de todo lo que sabemos de su relación con Jeffrey Epstein, yo no dejaría que ningún familiar mío se acerque a Clinton, ¿no? Pero bueno, o sea, tratar a un hombre que tenía tanto carisma y que tenía, digamos, tanto apoyo por ciertos sectores de la política de Estados Unidos es interesante, ¿no? E igual, Hillary Clinton, que debe ser también una de las políticas estadounidenses más interpretadas, ¿no? O sea, Sí. creo que en Saturday Night Live hay como una guerra entre quienes la interpretan mejor, digamos, ¿no? Bueno, y los Clinton, como dices, también son algo así como una suerte de familia real eh, estadounidense, ¿no? Entonces, poderse burlar de ellos o reírse de ellos, creo que siempre es gratificante, ¿no? Es como una reivindicación del hombre común. Sí, y es cierto, mira, los gringos y su industria del entretenimiento tienen una fijación por los matrimonios poderosos, digamos, ¿no? Los Carter, los Reagan, los mismos Bush, los Clinton y ahora los Obama, digamos, ¿no? No creo que llegue a pasar lo mismo con Trump, digamos, ¿no? Es un caso extraño, digamos. Pero tiene esa fijación entre las relaciones de pareja de sus presidentes, ¿no? Lo que, Bueno, como dices, Trump hay una fijación porque no sean una pareja poderosa, ¿no? Por esa sí, pareja disfuncional que nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿no? claro. La gente naranja no sé, esa suerte de trepadora social que es Melania Trump, ¿no? Que aguanta toda, ¿eh? La capacidad, o sea, si a la gira la podían atacar por haber aguantado semejantes cosas, a la Melania ya no sé qué se le puede. Bueno, vamos a pasar un cacho, vamos a seguir, como decíamos, estamos hablando más sobre todo de cine, aunque vamos a hablar de cosas, de series también, ¿no? No solo de cine. Vamos a ir en el ámbito de los gringos, ¿qué nos tocaría al Michael Moore? Michael Moore, ¿no? Vamos a Sí, hacer una pequeña sección Michael Moore, porque evidentemente todo el mundo conoce a este documentalista
que llegó al punto máximo de sus poderes cuando hizo Fahrenheit 9/11, esta película evidentemente que intenta revelar todos los escándalos relacionados con el 9/11. Pero no nos vamos a concentrar concretamente en esa película que le permitió ganar Cannes ni tampoco en Bowling for Columbine con la que ganó el Oscar, ¿no? Sino concretamente nos vamos a concentrar en películas de Michael Moore más centradas en los procesos electorales, ¿no? Y bueno, y entre ellas habíamos pensado en hablar justamente Michael Moore tuvo una serie, ¿no? Del 99 al 2000 que se llamaba The Awful Truth, ¿no? La horrible realidad, y yo quería recordar uno de esos capítulos de la segunda temporada, justamente que es un capítulo que titula Ficus for President, y básicamente es cómo Michael Moore, encontrando una suerte de hueco legal, orquesta una campaña electoral para llevar al Congreso a un ficus, y cuando me refiero a un ficus no me refiero a un Federico, sino me refiero concretamente a un árbol de esos que les encantan a los alcaldes cochabambinos poner en la ciudad, ¿no? Que es este árbol asiático que es muy fácilmente moldeable, ¿no? Que se hacen figuritas. Y bueno, y hace toda la campaña y lo más gracioso de todo es que presenta al ficus como algo mejor que el candidato republicano y termina ganando, ¿no? O sea, eso es, decimos algo mejor que una planta nos gobierne. Y ahora que estamos con tantos ánimos ecológicos a partir de los incendios que sufrimos, yo creo que sin lugar a dudas cualquier árbol de la chiquitanía podría gobernarnos mejor que los que nos gobiernan, ¿no? No, además yo creo que si pones un árbol o algunos de esos animales rescatados en la papeleta, arrasas, ¿no? O sea, ahora mismo en Bolivia, ¿no? Al tucán este que lo han matado, a algunos pumas o cucumaris, Ah, no, sin o, duda, un pájaro muerto. o al tajibo ese que está floreciendo por ahí, ganan de una. No, y seguro, y además esos pájaros deben cantar mejor que los candidatos que les gusta. Bueno, Michael Moore es uno seguramente es uno de los cineastas más del documental gringo más conocidos, ¿no? Que tiene esta, sobre todo, vocación de entertainer, ¿no? Es un documentalista particularmente serio, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir que sea alguien que toma en serio su trabajo. Sí, ¿no? Y además Entonces, siempre como que le da hype a sus documentales llenándolos de celebrities, ¿no? O sea, tiene un montón de famosa que está ahí hablando y qué sé yo. Quizás no en este corto, pero habíamos hablado evidentemente en Fahrenheit 9/11 está lleno de gente famosa, ¿no? Desde Britney Spears, que en esa época sí era famosa, hasta, no sé, está creo que Marilyn Manson también, ¿no? Sí. Otros así. Claro, además en la época en que Britney Spears todavía no era marxista, ¿no? O sea... bueno, de hecho, Bowling for Columbine tiene un episodio que me acuerdo que molestaba mucho a nuestro amigo Javier Rodríguez, que es una suerte de acoso así un poco excesivo a Charlton Heston, ¿no? Porque era el líder de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, no vamos a descubrir nada con yo quería hacer una mención a una peli más de Michael Moore, que es una peli poco vista de él, que fue una peli del 2007, poquito antes de la campaña del 2008. No, perdón, de la campaña anterior incluso, que tiene dos títulos, ¿no? Que una es Capitán Mike Across America y también se la conoce como The Slackers Uprising, ¿no? Que es básicamente como bien sabemos en los Estados Unidos el voto, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, no es obligatorio, entonces tienen un gran problema con el ausentismo. Y el gran problema con el ausentismo es que generalmente los jóvenes no votan. Entonces esta película es un poco digamos, retrata el intento de Michael Moore por llamar a los slackers, a los vagos, a que se muevan y vayan a votar, ¿no? Y puedan hacerle frente a Bush en la campaña que Bush-Kerry. Es un desastre, obviamente, el resultado lo sabemos. Kerry pierde contra Bush. Pero, digamos, a mí una de las cosas que me gustaba de ese docu es que como que también desfilan celebrities que en esa época me hacían mucha ilusión, digamos, como Pearl Jam, Ben Harper, no sé, como toda la tracalada de la izquierda progre estadounidense, entre ellos Susan Sarandon, Tim Robbins, Ben Affleck, ¿no? Todos esos que sueñan con que un demócrata realmente haría la diferencia en la Casa Blanca. Una ilusión, evidentemente. Claro, sería realmente un comunista, como dice él, como los acusa Trump. Vamos a seguir con pelis, ¿no? O sea, creo que los idus de marzo nos toca, o no me acuerdo. Exactamente. ¿No? Bueno, sí, vamos a volver de hecho sobre un tema que ya hemos tocado, es que es el de las relaciones
como íntimas de los candidatos que manchan y amenazan su vida pública, ¿no? Los hijos de marzo es una película de, no me acuerdo con qué título se tradujo al mercado español, no sé, algo del poder seguramente, ¿no? Pero que es una película de George Clooney, ¿no? Con Ryan Gosling, ¿no? Que de hecho habla también de un proceso de campaña, de reelección, si no me equivoco, de unos senadores, ¿no? Ya estoy empezando a confundirme las películas, que es George Clooney precisamente, y que tiene sus asesores, entre sus asesores a este personaje que es un escalador, que es el de Ryan Gosling, ¿no? Y hay una cosa interesante que sigue con este género, ¿no? De la invasión de las relaciones personales a la vida pública, política, ¿no? Bueno, y dentro de ese equipo lo podemos dividir entre los sexys, que son Clooney y Gosling, los buenos actores, ¿no? Que eran Philip Seymour Hoffman y Paul Giamatti, ¿no? Giamatti. Que tal vez no están tan buenos como los otros, pero evidentemente le dan otro tipo de tenor a la peli, ¿no? Y de hecho también actúa por ahí Jeffrey Wright, ¿no? Que es un gran actor también. Sí. Y bueno, y el elenco femenino es muy importante también, ¿no? Evan Rachel Wood y Marisa Tomei, ¿no? Que evidentemente juegan un rol importantísimo en el desarrollo de la peli. Bueno, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención de esta peli, digamos, o sea, era cuando creíamos que George Clooney realmente podía ser un gran director de cine. Después con Monuments Man nos ha demostrado que no. Pero digamos, en esta peli lo que me parece bien interesante, y es algo que vamos a ver, creo que transversalmente en varias de las pelis de las que hemos hablado, es cómo se relaciona en la cultura gringa al poder político con la capacidad de dominar sexualmente, digamos. Sí. O sea, porque esta película también, como las otras, giran mucho en torno también a una suerte de escándalo sexual, ¿no es cierto? O sea, o se resuelve con un escándalo sexual, ¿no? Y el personaje de Ryan Gosling es parte de consumar su poder político, es poder también consumarse como amante, digamos. Sí, como una suerte de predador sexual en realidad, sí. Como un hombre seductor, como se suele mostrar a Ryan Gosling, ¿no? Sí, de hecho, esta transversal que dices, o sea, está muy presente, y me acordaba ahora de una película que vi que está basada en hechos reales, ¿no? De hecho, que hace algunos años vi, que se llama The Front Runners, con el Hugh Jackman, y que está basada en la historia también de un senador que llegó a estar en las primarias para ser candidato a presidente en la época, si no me equivoco, en la de Bush, la Bush padre, ¿no? Pero al que se descubrió un escándalo, ¿no? Otra vez con chicas menores o por lo menos con dudas sobre su edad, que finalmente acabó con su carrera política, ¿no? De un tipo que era súper prometedor, ¿no? Que tenía aquí un nombre, Hart, creo que apellidaba, Gary Hart, ¿no? Que era un senador igual de esos muy prometedores en la política de Además, otra cosa que estaba viendo es que estos escándalos suelen sobre todo manchar a los demócratas, ¿no? Por lo menos habría que por lo menos los escándalos en los que están los republicanos suelen ser un poco más de otra índole. Nixon, por ejemplo, ¿no? O sea, el espía tramposo, no el mujeriego. Los demócratas son mujeriegos, los republicanos son, no sé, no, sí, claro, es hablar de Kennedy, ¿no? El republicano. Sí, claro, exactamente. Por antonomasia, digamos, que básicamente estaba donde estaba porque era un seductor, digamos, ¿no? Y si la política es un acto de seducción, los demócratas lo entienden, creo que de manera muy literal, ¿no? Bueno, Clinton otra vez, ¿no? O sea, los demócratas tienen creo que debe ser un requisito, imagino, ser una especie de depredador sexual, y en el caso de los republicanos, bueno, tal vez la excepción sea Trump, que no es un predador, no es una especie de cafizo, no sé qué se le podría llamar a Trump, porque es una cosa más extraña, ¿no? Es un republicano que sí, ¿no? O sea, no llega a ser un galán, no creo, esta categoría, ¿no? Sí, yo creo que es un cafizo. Bueno, pero me parece interesante porque, claro, los gringos tienen esta fijación en que como que la probidad política tiene que estar como avalada por la probidad moral de sus figuras públicas, ¿no? Y por eso es que aparece tanto en sus películas. Está en Los Hijos de Marzo, está en esta que les mencionaba, está en True Colors, está en las películas todas, en Walk the Dog. O sea, la vida sentimental y sobre todo sexual de los candidatos es algo que suele
repercutir demasiado en la vida pública y en la percepción que tiene la ciudadanía, ¿no? sobre sus candidatos, ¿no? Pues que yo creo que los gringos, digamos, no hacen esa diferencia que aquí se hace y aquí puede ser problemática entre vida pública y vida privada, ¿no? Si eres un funcionario público, tu vida privada es pública también, o debería serlo, ¿no? O sea, hay como esa cosa de que pueden entrometerse en la vida. Acá siempre se ha respetado mucho hasta estas elecciones, ¿no? Las que ya han comenzado a escarbar en la vida privada de los políticos y evidentemente con la vulgaridad que suele tener nuestra vida política, igual la vida privada tenía que ser igual de vulgar. Pero igual, yo creo que no está tan mal escarbar en la vida privada de algunos y que tengan cuidado, porque yo creo que muchos candidatos que si escarban en su vida privada, la cosa se va a poner aún más caliente. Pero bueno, hay una semana, así que no creo que nos dé el tiempo para eso. Bueno, pero creo que eso que señalas es súper interesante, ¿no? Esa cuestión como el líder político no debería ser solamente un buen administrador o un tipo solvente, un tipo capaz, etcétera, etcétera, sino debe ser un tipo que sea ejemplar en todos los aspectos de su vida. Y eso tiene que ver con que al fin y al cabo los Estados Unidos es una sociedad en principio laica y por otro lado es una sociedad despojada de aristocracias, en principio también, digamos, ¿no? Pero bueno, es igual bien curioso tratar de entender esa sociedad tan rara y que nos influencia tanto, ¿no? Claro. Pues seguimos, ¿no? Ahora sí creo que entramos a las series o todavía mucho. Sí, teleconferencia. Empezamos, sí, con las series, sí. Bueno, de hecho vamos a terminar en lo mismo, más o menos en el mismo tema que es un tema que lo planteó de manera interesante el Andrés, que es el del este parangón o este correlato que hay entre el poder político y el poder sexual. Pero antes vamos a hacer una parada en la que yo creo que es una de las mejores series sobre política y elecciones, aunque no sea solo de eso, del último tiempo, ¿no? Que es La Conjura contra América, que es la más reciente serie de David Simon, que está basada en un libro de Philip Roth, y que, bueno, en realidad es una ficción que está ambientada en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos y en particular en New Jersey, ¿no? Que es como el universo en el que se mueven las ficciones y la literatura de Philip Roth, ¿no? Bueno, sí, se escapa un poco del Baltimore que tanto extrañamos de David Simon. En lo que me respecta y en lo que respecta a la televisión, David Simon es Dios. Entonces, cualquier cosa que haga, para mí me parece inmejorable, digamos, ¿no? Pero sin duda, digamos, algo que a Simon le interesa muchísimo. O sea, no hay que olvidarse que David Simon, antes de dedicarse a escribir televisión y a crear shows, era periodista, ¿no? Y era un periodista que cubría temas relacionados con lo policíaco y evidentemente también con la política. Entonces, yo creo que en toda su obra hay un retrato muy crítico, muy ácido y muy lúcido de los personajes políticos. Entonces, si revisamos desde su primera serie hasta The Plot Against America, la que tú acabas de mencionar, realmente nos muestra a la clase política como realmente algo muy complejo y además muy problemático, ¿no? A ratos yo creo que David Simon, los únicos personajes despreciables que hace a lo largo y ancho de toda su filmografía son justamente los políticos, ¿no? Y bueno, pero The Plot Against America justamente habla, digamos, es raro porque él generalmente trabaja en un tenor muy realista. Esta es una serie más bien futurista, digamos, ¿no? Una serie de ciencia ficción, digamos, ¿no? Con un what if, ¿no? Que hubiese pasado, sí, ¿no? Claro, es que llaman los gringos, o ucronía, ¿no? Le dicen. Ucronía. Exactamente. Pero que digamos, es muy interesante, ¿no? O sea, ver a Simon no tratando de hacer esta reconstrucción de la realidad en un tenor súper creíble, sino imaginando otras posibilidades, ¿no? A ti creo que te ha encantado la serie, ¿no, Santi? Sí, no, sí, luego vamos a ir a una también, porque otra de Simon, que, como decía Simon, es un tipo que está muy interesado en la política, pero a mí me interesa mucho porque Simon algo va a encontrarle un engranaje de mucha actualidad, ¿no? Como dices, una de ficción ambientada en la posguerra, 40, 50, ¿no? Pero que está hablando de la Norteamérica, de los Estados Unidos de ahora, ¿no? O sea, Simon está hablando de la época de Trump, ¿no? Lo que hace finalmente Simon es cuestionar también los mecanismos típicamente, o los que asumimos como los típicamente democráticos, ¿no? O sea, la elección como algo que precisamente puede tender a convertir un infierno en un país, ¿no? Lo que pasa es que la ficción de Philip Roth lo que hace es imaginar
un país en el que en la posguerra Eisenhower pierde en realidad la presidencia con, oh, bueno, se me ha ido el nombre, el aviador, el aviador, y que es un tipo que pues, es un personaje real, pero que tiene unas simpatías extrañas con el régimen nazi, ¿no? Que es un tipo que odia a los judíos, y de hecho los personajes principales de la serie son judíos, ¿no? Es la comunidad judía de Nueva Jersey, que de repente se ve totalmente convertida en una suerte de comunidad gueto por la política de discriminación y de segregación que aplica, digamos, el gobierno que entra. Es un gobierno ficticio, ¿no? Y de lo que está hablando, otra vez, Simon no está hablando de una ficción, como así está hablando de los Estados Unidos, de Trump, ¿no? Y de cómo el mecanismo, las elecciones, como ese mecanismo que tanto hemos idealizado para resolver nuestras diferencias, ¿no? O encontrarles un cauce pacífico, pueden llevarnos realmente a un infierno, porque en eso se convierte los Estados Unidos gobernados por ese presidente filonazi que está interpretado y que tiene como uno de los principales asesores a un rabino judío que es interpretado por John Turturro, ¿no? O sea, es una serie tremenda que debería verse, está en HBO, que yo cuando la vi realmente pensé que estaba viendo no solo los Estados Unidos de ahora, que tampoco estoy tan metido en eso, sino un país tan desgarrado como el nuestro, ¿no? O sea, es la capacidad de Simon para hablar del mundo y de la política es tal que puede ser tremendamente universal. No solo está hablando de Estados Unidos, ¿no? Está hablando en realidad de los defectos y de las perversiones de la democracia como realmente sistema que puede convertirnos en esclavos de nuestros propios gobernantes y esclavos de nuestras propias elecciones, ¿no? Sí, de nuestras decisiones ingenuas también, ¿no? O sea, yo creo que siempre nos muestra, o sea, yo creo que Simon piensa mucho en la democracia, evidentemente como una alternativa, pero también como una gran trampa, ¿no? Y sobre todo la democracia representativa, digamos, Sí. ¿no? Y es muy lindo que Simon haya recuperado a ese extraordinario actor que es John Turturro, que había caído en desgracia actuando para Michael Bay en Transformers, pero que puede verse, digamos, como el ícono de un cierto cine político independiente estadounidense que se desarrolló en los años 80. Yo creo que un poco podías medir la calidad de un director independiente de los años 80 y 90 en Estados Unidos por si tenía una película con John Turturro, ¿no? O sea, Turturro ha trabajado con todos los grandes de la época y sobre todo con Spike Lee, ¿no? O sea, los Coen, ¿no? Y con los Coen, sin lugar a dudas, con el mismo Jarmusch, qué sé yo, ¿no? Pero bien, no, o sea, justamente ahora que te escuchaba, digamos, o sea, pienso que, y eso es indudable, digamos, mi opinión en este caso es incuestionable, es que la mejor serie de la historia, que es The Wire, digamos, ¿no? Que es esta serie coral que está estructurada casi como si fuese una novela rusa, en la que cada uno de los personajes es importante y cada uno de los personajes es entrañable. El retrato fundamental del político está interpretado por Aidan Gillen. Aidan Gillen, digamos, mucha gente lo debe conocer por ser Littlefinger, ¿no? Meñique en esa serie que se llama Juego de Tronos, ¿no? Esa suerte de serpiente que manipulaba a todos. Acá, evidentemente, se estaba entrenando para hacer esa serpiente, interpretando a Tommy Carcetti, ¿no? Este concejal que comienza siendo ingenuo y soñador y no sé qué, y se convierta en realmente un buitre dispuesto a rasgar las entrañas de todos para mantenerse en el poder, ¿no es cierto? Simon es tan sutil para que incluso en los momentos más bajos y más despreciables de Carcetti, tú sientas algo de simpatía o algo de empatía por él. Pero sin lugar a dudas te muestra cómo, al fin y al cabo, la democracia es Derrida dice una expresión maravillosa para referirse a la democracia. Dice que la democracia es autoinmune, que la democracia en cuanto comienza a aplicarse, comienza a traicionarse, ¿no es cierto? Comienza a violentar lo mismo que promulga. Y creo que eso es exactamente lo que sucede con los políticos de David Simon. Ya creo que nos estamos poniendo demasiado serios, ¿no? O sea, pero igual, ya para es inevitable. Tommy Carcetti también era un depredador sexual, ¿no? No, claro, para los que han visto y conocen bien The Wire, saben que
David Simon lo que hacía era como dedicar una temporada a un eje temático, ¿no? Y había un eje, y había la cuarta temporada, ¿no? Que estaba básicamente consagrada a la vida política del Estado, ¿no? O sea, Baltimore, ¿no? Y que era, o sea, precisamente las elecciones, un estado que está muy cerca, eso es una cosa con la que trabaja muy interesantemente. Sabemos que es un estado que está muy cerca de Washington, en realidad, ¿no? Está muy cerquita geográficamente, ¿no? Y, y habla también de esa cercanía y de cómo es la cercanía, digamos, a la capital política del país también tiene un contraste radical con un ámbito tan contaminado política y socialmente como es el de Baltimore que retrata, ¿no? No hay nada que yo creo que hay que ver, ¿no? O sea, sabemos un cineasta tremendo, un creador tremendamente político. Sus otras series tienen también componentes políticos, no tan explícitos, digamos, pero se ha hablado también de los Estados Unidos golpeados por el huracán, pero también por los años de Bush, ¿no? O sea, todo el trabajo de Simon tiene una transversal política más o menos explícita, ¿no? Yo creo que es un creador al que hay que visitar para entender un poco la política no solo gringa, sino en general los mecanismos, como dices, de la democracia autoinmune, ¿no? Y de hecho, antes de acabar con esto, yo sé que Lucho debe estar impaciente para que dejemos de hablar de The Wire, y así como nos están escuchando, pero hay otro personaje que no puedo dejar de mencionar, que es Clay Davis, el jugador de este personaje, exactamente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, este personaje que es el político como los políticos que nos imaginamos que gobiernan nuestro país, digamos, ¿no es cierto? Está interpretado por Isaiah Whitlock, que es un actor que lo ha recuperado muchísimo Spike Lee, justamente, ¿no es cierto? Recordemos que está en The Five Bloods, sin lugar a dudas, como un protagónico, pero tiene un papel pequeñito igual en Infiltrado en el Clan, ¿no? Black Clansman, sí. ¿No? Y de hecho, en todas las películas, Spike Lee yo creo que es un fan de David Simon, porque siempre repite su catchphrase, ¿no? El shit, ¿no? Que todas las pelis. Pero es ese tipo de personaje, digamos, que es negro, que ha llegado al poder, que es tremendamente populista, que tiene cierto tipo de simpatía, pero que al fin y al cabo todo el tiempo se está corrompiendo y todo el tiempo está haciendo negocios. O sea, básicamente hasta para hablar con él le tienes que pagar, digamos. Es un tipo que ni siquiera paga su café. Yo creo que, o sea, como decías hace un ratito, ya sea, y me has hecho pensar en eso, por eso me he acordado de él. O sea, cuán universal es David Simon, que para mí todos nuestros diputados son algo así como un Clay Davis, ¿no? Perdón por los diputados que sí pagan por sus cafés, ¿no? Pero me permito cuestionar que lo hagan. No, sí, es el tipo de clase política a la que estamos más cercanos nosotros, ¿no? Y de los que también tiene los Estados Unidos, ¿no? Porque tendemos también a idealizar mucho el sistema o la democracia gringa, pero que está también repleta de este tipo de personajes. Y de hecho, ya para ir cerrando, una serie que muestra como la estatura moral de los personajes o de las figuras políticas de Estados Unidos. Es una que también está ambientada muy concretamente en Washington, digamos, y que es una serie que hace algunos años tuvo un momento realmente de esplendor que cayó mal, pero ¿no? Que es House of Cards, ¿no? Que es una serie que ha acabado con más de una carrera y que ha acabado probablemente de la peor manera. Que está ambientada básicamente en la política y que tiene más de una temporada dedicada a elecciones, ¿no? No, sin lugar a dudas, el olor, el aroma de elecciones es el leitmotiv de House of Cards. Básicamente, toda movida, todo gesto, todo lo que hacen los personajes de House of Cards es pensando en la elección o en la reelección, ¿no? No, sí es una serie extraordinaria que, dicho sea de paso, es la serie que puso a Netflix, digamos, en el mapa de ser un servicio de streaming serio, digamos, ¿no? O sea, fue la serie que supuestamente le puso el certificado de defunción a la tele abierta, digamos, ¿no? O sea... y a Kevin Spacey. Y evidentemente está sostenida por la figura de Kevin Spacey, que hablando de escándalos sexuales, es un actor que ha terminado en desgracia, o sea, un actor absolutamente respetado, pero que ha terminado en la desgracia total a partir de los escándalos sexuales que se han revelado en torno a su figura, ¿no? Igual, otro cercano de Jeffrey Epstein, ¿no? Sí. Pero es curioso porque además, claro, en la serie, el personaje de Kevin Spacey, que es Frank Underwood, tiene una vida
seguramente tan licenciosa o similar a la que tenía en la vida real, ¿no? Es una especie de depredador, ¿no? Que usaba justamente su poder, si en la serie utiliza su poder como político, ¿no? Como presidente, en la vida real usa su poder como actor, ¿no? Como celebridad de entertainment, ¿no? Esas cosas que regala también la industria del espectáculo y su figura, ¿no? Esos diálogos entre la realidad y la ficción que son, que bueno, alimentan la leyenda también de la industria, ¿no? Yo de hecho, cuando veía House of Cards, me acordaba de las anécdotas que me contaba un ex compañero de uno de los caciques del norte de nuestro país, quizás el más del norte, el que te voy a mencionar, que evidentemente te dicen eso, que cuando tienes tanto poder, deseas todo, que lo quieres tener todo, ¿no? Y a todos los niveles. Entre eso, el deseo absoluto es el deseo sexual. Y Frank Underwood es un poco eso, ¿no? O sea, obviamente sin la clase, nuestro cacique local no tiene la clase que tiene Frank Underwood. Sí, las tendencias quizás, pero no la clase, digamos, ¿no? Pero este tipo era un gran retórico, ¿no? O sea, sin Claro. lugar a dudas, o sea, los discursos que Kevin Spacey se manda en esa serie, más por el contenido, pero por la entonación, por todo el ethos que expresaba, eran poderosísimos. Y no hay que olvidarse que esa serie se sostiene también mucho por la antagonista, ¿no? Que es su mujer, ¿no? Claro. Que está interpretada por la gran Robin Wright, ¿no? Uh-huh. Que es una actriz que yo creo que está infravalorada, que la mayor parte de la gente la recuerda como el amor de Forrest Gump, pero eso es una tristeza porque ha hecho cosas muchísimo mejores y es una mujer que tiene una presencia escénica extraordinaria, ¿no? Y que, o sea, hay que ser mucha actriz para hacerle frente al Kevin Spacey con sus poderes plenos, digamos, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, yo creo que la serie finalmente, si por algo va a sobrevivir, también probablemente es por haberle dado el lugar que se merece a Robin Wright, ¿no? Como actriz, incluso igual dirigir capítulos, episodios de la serie, finalmente ha tenido el reconocimiento que se merecía a Robin Wright, que siempre había estado, si no a la sombra de películas mediocres como Forrest Gump, a la sombra de su ex marido, que era Champagne, otro de tus mejores amigos. Qué tragedia Entonces, mayor que era el nombre de Sean Penn, díselo a Kate del Castillo. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores méritos. Y algo que me gustaba más, como dices, es una gran serie retórica, claro, estaba llena de sentencias que eran como citables y hasta imprimibles, ¿no? O sea, y sobre todo sobre las cosas en torno a la posesión sexual y a la posesión política, ¿no? Que seguramente en otro momento podemos recordar con más calma, porque creo que se nos está haciendo el tiempo y Bolivia ya va a jugar, lamentablemente. No, sí, no, sí, sin duda. Igual no hay que olvidar que esa serie fue creada por David Fincher, ¿no? Y David Fincher Exacto. es un director que ha trabajado mucho en publicidad y de manera muy feliz, digamos, no ha hecho grandes publicidades. Y yo creo que tiene como un oído para películas que construyen sus diálogos a partir de eslogans, ¿no? Un poco lo que decías, ¿no? Así como muy potentes, muy fuertes. Pensemos en Fight Club, pensemos en Seven, así son como películas súper citables, digamos, ¿no? Y House of Cards sigue un poco esa línea. Y creo que eso es igual sugerente porque también nos retrotrae un poco esta relación que puede tener, sí, la política con la publicidad. Y hay algo, escuchándote hace un ratito, pensaba y realmente se me ocurre que creo que los gringos tienen una noción de la política bien parecida a la noción que tienen los vikingos, ¿no? O sea, básicamente dominar a un pueblo es también dominarlo sexualmente, ¿no? No solamente dominar. Es así como, Diego, te conquisto y te violo, o sea, ¿qué ondas? ¿No? O sea, Sí, pero bueno, creo que no solamente los vikingos, sino buena parte de las sí, culturas. pero de forma tan explícita, ¿no? Y otra vez, a mí me interesa mucho. Hay un momento en que llega a creerte que House of Cards realmente es una especie de reality de la política gringa. O sea, parece, realmente debe ser así. O sea, se confunde tanto con la realidad y empieza a emparentar a políticos con figuras reales que tiene una capacidad de difuminar realmente o de probablemente inspirar a la política gringa. No sé, pero es una. Bueno, el personaje, de hecho, de Robin Wright es una especie también de Hillary Clinton en alguna medida, ¿no? Que finalmente la política yanqui hizo fracasar, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que con mucho más empoderada, ¿no? Porque Sí.
Yo creo que la interpretación que hace Robin Wright es realmente una mujer muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que con Hillary Clinton, dentro de todos digamos, todas sus muestras de empoderamiento, le sigue siendo como una suerte de compasión por todo lo que le toca vivir en la vida, ¿no? Y por Sí, bancárselo a Bill Clinton. Y yo creo que con Robin Wright, pues, sabes que es igual de poderosa que Frank Underwood. Claire es igual de poderosa y eso me gusta muchísimo de la serie, ¿no? Pero bueno, yo creo que como decías hace un ratito, ya nos estamos pasando demasiado tiempo, así que vamos a tener que ir a ver, además de ver la tragedia electoral, nos va a tocar ver una tragedia deportiva y que se llama básicamente la selección boliviana, ¿no? sí, sí. Por 90 minutos vamos a odiar a una sola cosa, que es nuestro fútbol. Pues vas a poder odiar cada quien por su lado. Bueno, Bueno, ojalá nos vaya bien. Bueno, igual para cerrar podemos citar una frase de House of Cards, que es cuando Frank Underwood dice la democracia está sobrevaluada, ¿no? Sí, sí. Que es la mejor manera de cerrar el buenísimo. Bien, bueno, con eso terminamos esta especie de ciclo que tenía dos partes, ¿no? Dedicado al cine y a las elecciones, ¿no? En este contexto. Saludamos a Javier Rodríguez que nos estaba siguiendo, ¿no? Y justamente habla así de la alusión a Charlton Heston que mencionaron, ¿no? Y bueno, nos dice de esos primeros noventas, Bob Roberts es una gran sátira, nos dice, ¿no? Gabo, periodista, manda saludos a Andrés igual, ¿no? Y Lucho Romero, que también nos sigue continuamente, pues justamente menciona House of Cards como una de las series, ¿no? Bueno, un agradecimiento a todas las personas que semanalmente nos siguen en la página de la Ramona Cultural. Y bueno, recordarles también nuestro canal de YouTube. Como pasó la anterior semana, pues siempre a veces hay así como fallas puede haber fallas en la transmisión, pero tenemos todos los programas en el canal de YouTube, los de los 400 segundos, en el canal de los 400 golpes, ¿no? Que podemos buscar con ese nombre, ¿no? En el canal. Bueno, nuevamente gracias Santiago, Andrés, nos vemos el próximo viernes a las 7. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Lucho. Gracias, chao, Santi. chao, chao, Luchito.